Las personas que rechazan el conocimiento, que rechazan la razón como forma de abordar los enigmas del universo, las personas que quieren defender sus pequeñas creencias irracionales del embate del conocimiento, que muchas veces barre con ellas de una manera absolutamente despiadada, utilizan una palabra que les gusta mucho como insulto genérico para quienes consideran que la ciencia sí es la respuesta a muchos de los problemas del ser humano, a muchas de las cuestiones que nos enfrenta el universo, y que la razón es una buena forma de abordarlas. La palabra es cientificista. La forma en que utilizan la palabra cientificista es quizás distinta a la de sus orígenes, pero primero vamos a sus orígenes. El creador de la palabra cientificismo es Friedrich Hayek, un señor que fue uno de los fundadores de la escuela austríaca de economía, que es la madre del neoliberalismo. Y el señor Friedrich Hayek lo que tenía era muchísimo miedo de que las disciplinas sociales usaran el método científico. Decía que aplicar los métodos de la ciencia, porque no es un método científico, que la gente lo tiende a confundir con el método experimental, traer los métodos de la ciencia y aplicarlos en las ciencias sociales, como la economía, como la sociología, como la historia, como la lingüística, era una barbaridad, era un error, era cientificismo, porque el fenómeno humano no se prestaba a ser analizado con los métodos de la ciencia. Vimos que el señor Hayek se equivocaba, que el aplicar la ciencia a las disciplinas sociales ha permitido que avancen, ha permitido que empiecen a convertirse precisamente en ciencias. La sociología echa cada vez más manos de las matemáticas y mano de las investigaciones por la vía de encuestas, por la vía de observaciones mucho más precisas de la realidad para llegar a sus conclusiones. Le falta mucho por andar, pero el sistema que está utilizando es el de los métodos de la ciencia. La psicología científica, por supuesto, tiene avances muy por encima de las psicologías especulativas del pasado, el psicoanálisis, las terapias Gestalt, las distintas formas que se le ocurrían a un señor y que nunca las sometía a comprobación, que nunca las investigaba, que nunca las ponía a prueba para que pudieran ser independientemente verificadas. Así que Hayek se equivocaba. Lo mejor que le puede pasar a las ciencias sociales es adoptar los métodos de la ciencia y aplicarlos a su complejísimo objeto de estudio. La implicación del cientificismo es que uno cree que la única forma de conocimiento válido que existe es la ciencia. Que uno cree que las emociones del ser humano no tienen ningún valor y que uno reduce la experiencia humana al horizonte de la ciencia. Esto es lo que en lógica se llama, por supuesto, un hombre de paja. Usted, como no le puede responder a la persona que no le gusta lo que está diciendo, la acusa de pensar cosas que no está pensando y la ataca por ese lado para evitarse el enfrentarlo en el terreno de las ideas. Se llama hombre de paja y no tiene relación alguna con el espantapájaros del Mago de Oz, salvo quizás por la ausencia absoluta de cerebro en la observación. Nadie que yo conozca, al menos nadie en sus 5 sentidos, nadie medianamente normal, puede creer que la ciencia es la única forma de conocimiento. Si usted quiere aprender derecho romano, no se va a poner a hacer experimentos en un laboratorio. Va a estudiar derecho romano en términos de memoria, de lógica, de relaciones entre las leyes, de la evolución que tuvieron esas leyes a lo largo de los años. No usa la ciencia. Probablemente use la ciencia para preservar los lugares donde están escritos los códigos romanos, pero la ciencia no la usa para eso. Cuando usted aprende a tocar un violín, cuando usted aprende idiomas, cuando usted aprende historia, no utiliza directamente al menos el método científico. La historia se apoya en distintas ciencias, la arqueología se apoya cada vez en más disciplinas científicas que le permiten arrancarle conocimientos a los descubrimientos que va haciendo de nuestro pasado, pero no son estrictamente ciencia, y sin embargo son conocimientos. Cualquiera se da cuenta de que hay muchas formas de conocimiento que no son científicas, y sin embargo también se da cuenta de que la única forma de conocimiento del universo físico es la ciencia. Es decir, que hay una serie de cuestiones
que solo han podido ser respondidas por la ciencia. Ya quisiéramos que un señor sentado en un sillón con una pipa, con una cartulina atrás que dice filósofo profesional, pudiera decir, el cáncer se cura utilizando una mezcla de tales y cuales sustancias acompañadas de un poco de whisky. Hombre, sí, sería fantástico, pero no pasa. No ha pasado y no va a pasar. Ya quisiéramos que un señor que entra en trance pudiera decir la mejor manera de hacer un cohete para ir al espacio es utilizando tales y cuales sistemas. Y el mejor combustible sería tal y cual con estas características químicas. No ha pasado y no veo que vaya a pasar. No hay esperanzas de que vaya a pasar. El conocimiento se lo hemos arrancado al universo utilizando los métodos de la ciencia. Y no ha habido otro método antes. Y desde que en el siglo XVII comenzó la revolución científica, no ha habido otro. Cuando lo haya, lo discutimos. 2. Rechazo a las emociones. A mí me divierte mucho que me lo digan a mí, que soy escritor, que soy músico, no muy bueno, lo admito, pero músico, he vivido de tocar la guitarra en un momento dado de mi vida, he escrito canciones, he escrito poesía, soy fotógrafo, me encanta la música, el arte. No creo ni siquiera que el estudio neurocientífico de las emociones disminuya lo que se siente el día que entra uno por primera vez a la Capilla Sixtina. Y hablando de la Capilla Sixtina, el otro argumento es que la ciencia no puede explicar la poesía, cierto, y la Capilla Sixtina no puede enseñarte las leyes de Kepler. ¿Y qué significa eso? Quienes defienden el conocimiento, quienes buscan que todos compartamos el hecho científico, los conocimientos, la aproximación racional al universo, no estamos en la posición en la que nos acusan quienes nos llaman cientificistas. Pero, como decía un amigo mío, cientificismo yo no lo tomo como un insulto, sino como un halago. Me están diciendo que me he dado cuenta de que una gran parte de la experiencia humana es científica. Y es cierto. Abordar los grandes misterios del universo, como lo ha hecho la ciencia, es una maravillosa y amplísima experiencia humana. Podemos saber de galaxias lejanas, podemos saber de partículas elementales, podemos saber de los seres vivos a nuestro alrededor, podemos saber de nosotros mismos. Eso no es despreciable. Y quien pretende despreciarlo está dejando atrás una parte de la experiencia humana que tampoco sería razonable abandonar. Si el cientificista en realidad no rechaza el arte, no rechaza el conocimiento no científico, sino al contrario, lo convierte en parte de toda una experiencia integral, creo que tiene una experiencia de la vida mucho más amplia, mucho más intensa, mucho más maravillosa, con la capacidad de asombrarse ante todo lo que ignoramos, que es mucho, y ante todo lo que sabemos, que cada día es un poquito más. Porque no, la ciencia no lo sabe todo, pero nunca lo ha pretendido. En cambio nos dicen que las religiones, por ejemplo, sí lo saben todo. Pero si usted es de los que detestan a los cientificistas y detestan a la ciencia, lo que está haciendo es tomar toda la experiencia humana, arrancarle el conocimiento científico, la capacidad de conocer el universo y sustituir eso por una triste creencia incomprobable. Me va a perdonar, pero creo que la visión del cientificista en ese sentido es mucho más rica como experiencia humana. ¿No cree usted?